Bueno, pues vamos a empezar con la charla de desarrolladores, que es un poco como el trocito de piña en la pizza. Vamos a hablar un poco de nuestras ideas sobre la industria. Vamos a vincularlo también con los podcasts, pero quiero que cada uno se presente primero para que conozcáis quiénes somos los que estamos aquí sentados. Puedes empezar, si quieres, por ti mismo. Hola, buenas a todo el mundo. Pues Juan Peralta, ¿vale? Soy CEO de Flinch Arcade, que es pues un sello de publishing que lleva funcionando ya unos cuantos años. Y aparte, pues soy docente en videojuegos en una universidad privada en Valencia. Entonces, cuando me invitaron a venir aquí, dije, perfecto, vamos a ver qué podemos hablar y qué podemos contar. Bueno, yo soy Alma, trabajo en Good Dream Games, tanto en la narrativa como en la comunicación, y también colaboro con algunos medios de prensa escrita, como podrían ser Lúdica en este momento, aparte de también tener pues mi canal de YouTube, Twitch y TikTok, en el que hablo de videojuegos, cómo entrar en la industria de los videojuegos, noticias de videojuegos, etcétera. Hola, yo soy Diego Vargas, llevo desde 2015 haciendo videojuegos en España con Ikigai Play y este último año empezamos un proyecto de podcast que se llama 5 Duros. Y que va a dar para salseo. Sí. Seguro. Yo soy José Carlos Montero, llevo 17 años en la industria, empecé haciendo simuladores. En el 2015 monté mi primera empresa dedicada al desarrollo propio, que en pandemia pues se fue al garete. Ahora, sacamos The Crown of Boo, que es este jueguito que hicimos con la gente Meridian, y ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto, se llama Facies Hermética o Hermética. Ya veremos cuál es el nombre final, que esperemos que tenga una repercusión relativamente fuerte. Y ya está, ya estamos todos más o menos presentados, ya sabéis quiénes somos. Entonces yo quería que empezásemos hablando un poco, como la inmensa mayoría de los desarrolladores asociados o que solemos aparecer en muchos medios, somos indie. Me gustaría que definieseis un poco cómo cada uno de vosotros veis la industria nacional y sobre todo cómo se vincula con el desarrollo indie. Por luego hablaremos de el soporte que nos dan dentro de los podcasts y cómo nos ayudan a llegar a la gente, ¿no? Entonces, podéis empezar el que quiera y tenga su propia opinión, lanzándose al ruedo. No sé si... Bueno, empiezo yo. Bueno, a ver, que son varias preguntas. Yo empecé estudiando en una universidad para hacer videojuegos y en ese momento, en 2015, lo que era ser indie prácticamente no era el concepto que se entiende ahora. O sea, ser indie en ese momento era tener una idea y llevarla a cabo sin ningún tipo de repercusión y tampoco tener dinero para hacer ese proyecto en ese momento. Después de tanto tiempo, yo sí que puedo decir que he tenido suerte. Ahora lo que buscamos, los que queremos hacer videojuegos, es que se nos respete en cuanto a lo que es el proyecto y que se respete esa trayectoria que tenemos para que poco a poco podamos salir al mercado. ¿Por qué lo digo? Porque ese concepto indie ya se ha desdibujado. O sea, ahora lo que se busca son profesionales, de igual si el proyecto es pequeño o es grande, que se va a pedir lo mismo. Claro, si me permite, lo que estás diciendo entonces es que lo que antes era indie es lo que podemos decir que ahora es amateur. Básicamente, cualquiera se pone delante de un PC y se pone a hacer un... Claro, un es juego. lo que estabais hablando antes de los podcasts, que también viene a colación, que tú cuando estás haciendo un podcast no lo haces con una idea de que esto se conozca, sino porque sale desde el corazón. Esto llevado a videojuegos indie era también la primera base para hacer eso. Tú hacías un juego porque era lo que tú querías hacer, pero tú no mirabas qué era lo que estaba comprando en ese momento el mercado, ni cuál era el target, no veías nada. Con lo cual, seguramente ese producto no iba a salir. Ahora, cuando ya te vuelves amateur, que es lo que también se puede llevar a lo que es el podcast, hay que ver un poco cuál es el proyecto, cuál es la base de ese proyecto, cómo lo quieres vender y cómo vas a hacer ese acercamiento a esa gente que te lo va a distribuir. Igual que en podcast, es algo complicadísimo. Y diríamos de 10 personas que quieren hacer un juego, a lo mejor uno sale. Y a día de hoy es peor, porque los proyectos indie, que a lo mejor en 2015
sí se veían con mejores ojos. Ahora, a día de hoy, y eso lo sabes tú, ya no tienen esa valoración. Ahora somos, en una palabra, somos riesgo. Sí, lo cierto, lo que quiero añadir a lo que tú has dicho, que también es muy complicado cuando por un lado está es un arte, el videojuego es un arte, igual que las películas, igual que los libros. Partimos de la base que tú quieres realizar un proyecto que a ti te nace por algo, por tus ideologías o por tus gustos o porque quieres tirar por lo artístico, por la programación, por lo que sea, ¿no? Claro, cuando quieres que ese proyecto salga adelante, porque ya no partimos de lo que tú comentabas, de que es gente queriendo simplemente crear, sino es gente que quiere ganarse la vida con esto. Es muy complicado porque en general el arte es muy complicado ganarte la vida con el arte, porque es algo muy subjetivo y realmente partimos de la base que tenemos que encontrar lo que nosotros queremos crear pero que sea vendible o comercializable. Entonces es un poco complicado, porque muchas veces pensamos los desarrolladores, ¿hasta qué punto tengo que dejar mi idea para poder venderla? Porque si la hago tal cual, quizá no sé. Entonces estamos en un punto ahora, creo, del mercado en el que estamos saliendo de lo que tú comentabas y entrando a lo que es más un sector súper de profesionales, profesionalizado, pero muchos desarrolladores nos encontramos con entre los dos, entre la espada y la pared un poco, porque no queremos hacer lo típico de siempre, que es vendible, pero tampoco queremos comernos los mocos, hablando mal y pronto. Entonces, eso, solo quería añadir eso. Bueno, pues yo os voy a hacer un spoiler y es que la cosa está jodida en el mundo de los videojuegos. Sí. Y corregidme si me equivoco, pero vivir de esto es muy jodido. Sí. Es jodido. O sea, os estaba escuchando mientras hablabais del podcast y era como, me siento identificado. Vengo del sector de los videojuegos, tengo amigos que están en la música, amigos que están en el arte. Vivir de esto es jodido. Es jodido. Yo tengo la suerte, ¿vale? No es por echarme laureles encima, pero tengo la suerte de que puedo vivir de esto. Y soy de las pocas personas que creo que no hay tantas, ¿vale? Y cuando digo que puedo vivir de esto me refiero del mundo indie realmente. Yo empecé a desarrollar videojuegos, tuve malas experiencias con publishers, que podría estar una hora contando aquí mis penas, con un poquito de alcohol, claro está. Y bueno, y es cuando decidí hacer borrón y cuenta nueva. Digo, quiero seguir desarrollando, pero quiero publicar también, ¿vale? Lo que empezó siendo haciendo un favor a los colegas que tenían un videojuego, querían publicar y no sabían con quién y no se fiaban ya de nadie porque también habían tenido muy malas experiencias. Insisto, puedo contar aquí una hora sobre el tema. Luego se convirtió en que de pronto pues me contactan de Canadá, de otros países, de todo el mundo, y me dicen, oye, que quiero publicar contigo. ¿Qué ofrecemos diferente a los demás? Básicamente ser honestos y ya está. ¿Por qué digo que está jodido el tema? Hay muchos publishers, ¿vale? Y muchos desarrolladores. Los desarrolladores están, cada vez que yo contacto con un desarrollador, están así, ¿vale? Le digo, soy publisher y hacen, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucho pirata en este sector. No sé en el podcast cómo será, sinceramente. Como habéis comentado, hay gente que compite por la audiencia, por la pasta y demás. Pues aquí hay gente en el sector de videojuegos que pasa lo mismo. Pero no desarrolladores. Al final los desarrolladores somos gente que queremos crear un contenido, venderlo e intentar sacar lo máximo posible y que la gente lo disfrute lo mejor posible. Hablamos de gente que no ha desarrollado, pero que te promete publicar tu juego, ¿vale? Entonces, por ahí ya tenemos un problema importante. Hay mucho pirata. Y de hecho he dado varias charlas al respecto. He dicho nombres y apellidos. No me importa decirlo. Hoy no es el momento. Pero está jodido por esa parte. Luego está jodido por otra parte porque el mercado está saturado. ¿Cuántos de nosotros no tenemos Netflix, HBO, Amazon, bla, 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 Filmin? No tenemos tiempo. Nos falta para tan cantidad de contenido. Yo me acuerdo cuando yo jugaba al Amstrad CPC 464 de 64K, compraba un juego y era el juego de este mes. ¡Oh! ¿Sabéis? Y entonces lo quemaba hasta el siguiente juego. ¿Qué ocurre ahora? Pues que solo en la Play Store salen 1000 aplicaciones / juegos al día. En Steam, ¿vale? Están saliendo 80 juegos al día. 80, 90, 100, depende. La Nintendo Switch, la eShop, se está convirtiendo también. Ya no sé si lo sabéis, pero puedes publicar juegos gratuitos. Yo cuando salió eso
y Nintendo lo permitió. O sea, yo me quería cortar las putas venas. Decía, no, por favor, esto no, aquí sí que no. Y se está convirtiendo en eso. De hecho, hay un índice, o sea, hay un término que se llama el indicalipsis, no sé si lo conocéis. El desarrollo de indies lo llamamos indicalipsis, que fue hace 3 o 4 años aproximadamente. En Steam se publicó en un año tantos juegos como los 5 años anteriores de la vida de Steam, o de los 4 años anteriores, no recuerdo exactamente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si al final se están publicando mierda a mansalva, el problema está en que se convierte en muy complicado en que tú tengas visibilidad. Claro, si eres indie y no tienes 100.000 pavos para gastarte una campaña de publicidad, estás jodido, porque no tienes visibilidad, no vendes. Y entonces son 3 años de desarrollo para que tu proyecto se tire a la basura, literalmente. Porque claro, si queréis hacer cuentas, 3 años, 2 años, 3 años de desarrollo, pues solo que una persona, un solo desarrollador esté haciendo su juego, pues tienes que hacer pasta para recuperar esa inversión. El otro día, por ejemplo, el jueves, yo saqué un juego de un chico marroquí, lo ha desarrollado él solo, 5 pavos, 20% de descuento la primera semana, Nintendo Switch. En la plataforma yo publico en todo, pero es la que más me gusta, más me especializo. Y yo me llevé un chasco. Hemos hecho una campaña de publicidad. Muchos de los que salís por ahí habéis cogido keys para probar los juegos. Algunos a lo mejor no están aquí, pero los sellos, cuando los he visto, los logos los he reconocido. Y el tema está en que de un año a esta parte, si antes ya era complicado vender, ahora ya ni os cuento. O sea, la cosa está muy jodida. Está jodida. Y claro, ¿qué es lo que hago yo? Pues me he sentido también identificado con vosotras y vosotros cuando habéis dicho, esto es pasarlo bien. Yo soy docente en la universidad, eso me paga las facturas, yo esto lo hago porque me apetece, porque me gusta y porque lo disfruto. Estoy desarrollando mi videojuego y publico los de otros para pagar a mis artistas, mi músico, mi proyecto. Entonces lo disfruto. ¿Qué pasa? Que cuando voy a publicar un videojuego, lo primero que le pregunto a la persona que me lo quiere publicar conmigo es, si yo no se me dan bien las ventas, ¿tú mañana vas a tener que pagar el alquiler de lo que yo te venda? Y si me dicen sí, le digo, pues hemos dejado de hablar, tío o tía. Lo siento, no por nada, porque yo no quiero esa responsabilidad sobre mis hombros, me niego. ¿Por qué? Pues porque por muy bien que lo hagas, sé cómo está el mercado actualmente, sé que cuesta mucho de vender y yo no quiero responsabilidad de que mañana te van a echar a la puta calle porque yo no he vendido las copias correspondientes, ¿vale? Y ya para terminar digo que uno de los principales problemas es el tema de los publishers piratas, porque hay muchos publishers, que podría de verdad contar una hora entera o hora y media, que te dicen, te voy a vender 100.000 copias. No te lo dan por escrito, te lo dicen, pero nunca te lo dan por escrito. Nunca lo cumplen. O sea, te lo dicen y tú te vienes arriba, eres un desarrollador indie, eres nuevo, ¿vale? Te lo quieres creer, es tu primer juego, segundo juego máximo, te piensas que te vas a forrar y te pegas una hostia impresionante. Y además hay un problema, no sé si lo sabéis, pero hay una cláusula recoup que aplican prácticamente todos los publishers. Yo no, pero todos los publishers. ¿Qué quiere decir? Yo, mira, como te voy a portear el juego, te lo voy a pasar a Nintendo Switch, te voy a hacer la campaña en publicidad y demás, pues mira, pues los primeros 10.000 euros que ganemos son para mí. Y a partir de entonces empezamos a hablar. Me parece abusivo. Porque claro, le dices al publisher, ¿y qué mierda de compromiso tienes tú? O sea, de riesgo vas a tomar tú. Llevo 3 años desarrollando esto. ¿Qué riesgo vas a tomar? ¿Vale? Entonces está complicado. Está muy complicado vivir de esto y si sigo en este mundo es porque me refiero al de videojuegos, no en el mundo terrenal. Es básicamente porque... es que parece que me voy a cortar las venas aquí. Siempre me dicen, ¿qué negativo eres? Coño, soy realista. Negativo es otro, ¿vale? Yo soy realista. Pero es la verdad, si sigo en el sector de los videojuegos es porque me chiflan, básicamente. Bueno. ¿Cómo levantamos esto? Porque, por favor, whisky. Vale, yo, bueno, vaya por delante, yo también soy docente, es decir, a mí me facilita vivir y hacer que funcione la empresa el hecho de tener el sueldo de ser profesor. Sin embargo, he de decir que yo, por ejemplo, me he encontrado con algunos publishers que son piratas, pero no son excepciones, ¿no? Yo sospecharía directamente si alguien me dice que voy a vender 100.000 copias de salida, día 1, porque es raro. Solo tienes que mirar un poco. Porque tú tienes el culo pelado, claro, igual que yo. Pero bueno, puede darse caso, ¿eh? Sin embargo, yo sí que creo que hay oportunidades, que a día de hoy el mercado está ultra saturado, eso es cierto, salen muchísimos juegos,
Pero tú también lo has dicho, ¿no? Salen muchos juegos que son una mierda, son broza. Entonces, la gente tampoco es gilipollas. Es decir, ellos se permiten observar y decidir muchísimas veces. Yo no creo que el problema sea tanto que salen muchos juegos, sino la visibilidad en sí. La jugada, desde mi punto de vista, es ponerse a trabajar antes de ponerte a hacer un juego, y aquí es ir un poco a lo que se ha comentado antes. Yo hago el juego que me gustaría hacer porque me encanta jugar. Vamos a poner un ejemplo, no lo sé, un Souls, pues a lo mejor no debo de hacer eso. Debo de buscar en el mercado quién está vendiendo en este momento, y hay una cosa muy importante, y eso lo he aprendido de primera mano. No puedo tener 5 personas trabajando 3 años en un juego, porque me voy a arruinar, literalmente. En la empresa del videojuego indie actual, desde mi punto de vista, nosotros cogemos mucho software, hacemos software as a service, o sea, damos servicio de programación, desarrollo de arte, lo que sea. Es decir, tenemos proyectos paralelos que nos permiten financiar el desarrollo tocho en el que estamos trabajando, punto 1. Y si hay una cosa que me he dado cuenta es que no puedo invertir más de un año en hacer un juego. No puedo invertir más de un año porque, al ser tan binario, sí es cierto que o voy a ganar o me voy a arruinar. Si me dedico a estudiar cuáles son las tendencias del mercado, a entender un poco dónde se está moviendo, qué es lo que quiere jugar la gente, o cómo yo puedo crear algo que se vaya a vender, si busco la persona adecuada para vender este proyecto, y si soy capaz de establecer planes de producción que me permitan coger pequeños proyectos que van alimentando, van metiendo gasolina dentro de la empresa para poder subsistir, la cosa ya no se ve del mismo modo. Ojo, yo estoy acojonado siempre, tengo que pagar todas las nóminas a día, entre el 1 y el 5, ya hay que pagar, y te aseguro que es un puto acojone. O sea, lo pasas mal, claro, lo pasas muy mal porque tienes que buscar esa gasolina que alimenta la maquinaria, claramente. Pero lo hago con toda la pasión del mundo, me encanta, y además no me veo haciendo otra cosa. Yo me dedicaba al principio, a los primeros 2000, yo me dedicaba a la química orgánica, trabajaba en investigación de pirazolonas, nada más y nada menos. O sea que vengo de un mundo que no tiene nada que ver con esto, y si estoy aquí metido es porque disfruto cada minuto de lo que hago, exceptuando los problemas de pagos de que no me ha entrado capital suficiente para estar 6 meses, o sobre todo cuando tengo que hacer un ajuste de plantilla y tener que despedir gente porque no me da directamente. O sea, hay momentos muy malos, pero estos momentos tan malos no tapan ni por asomo todo el disfrute y lo bien y cómo me gusta, pues eso, diseñar un juego, planificarlo y ver cómo va creciendo, que se va desarrollando cuando se lo dejo a los amigos que lo juegan, gente que está, buenos amigos que tengo aquí, que lo pasan pipa, me dicen, tío, lo estoy disfrutando, o no lo veo, esto falla, a ver, vamos a trabajar en dejarlo pulido. Ese es mi punto de vista. O sea, que creo que también es realista. O sea, no quita que esto es un infierno, es extremadamente complejo, pero sí creo que hay modos de poder enfocar el desarrollo a nivel indie para que puedas poquito a poco ir creciendo como empresa. Nosotros empezamos en 2015-6, luego cuando la primera vez que nos fuimos al carajo, pues literalmente bajó a 1 yo, después he ido creciendo otra vez, en el pico más alto hemos estado 10 y volvemos a estar 5 o 6, o sea, la cosa va fluctuando, pero tengo la esperanza de que poquito a poco, teniendo un equipo reducido, que podamos ir sacando proyectos con una frecuencia determinada y sobre todo resolviendo todo este proceso paralelo de dar software as a service o trabajar con los viejos clientes que tienen recurrencia, pues podamos vivir, en mi punto de vista. O sea, es duro, pero eso, ¿no? O sea, aunque piso piedras y me hago daño y me caigo, todavía veo camino por delante y puedo dar cabida a proyectos, bueno, pues eso, a creaciones mías propias que me hacen disfrutar como un enano de trabajarlas, ¿no? Entonces, tengo esa pequeña divergencia de opinión con respecto a tuya, pero bueno, que es natural, no todos tenemos la nuestra propia. Y bueno, una pregunta para los tres sobre lo que estás diciendo, que yo lo veo como una pequeña burbuja dentro de todo lo que hay ahora mismo en la marisma general de... Bueno, ya estoy hablando de España. ¿Creéis que hay industria en España a día de hoy?
¿Sí? Yo creo que está un poco dividida. O sea, hablando de público general. Desde mi punto de vista, ya no mencionando a los publishers, sino a los usuarios de videojuegos españoles, estamos entre los que nos gustan los indies, pero solo vendiendo en España a la gente a la que le gustan los indies no te da como para vivir. Y luego están los típicos que se esperan que tu juego indie sea como un juego de Nintendo, como un juego de Bethesda o como un juego de Ubisoft. Que no vas tú a poder, si no tienes el respaldo económico, tú no vas a poder llegar a esos niveles de producción. Entonces, por lo que yo sé de mi círculo y de la gente con la que he tratado, muchas veces encontramos jugadores de estos tipos de juegos AAA que ven tu juego y dicen, esto es una mierda, esto no va a vender. Luego, es cierto que está el público indie, que sí que lo valora, que dice el apartado artístico es súper bonito, la narrativa me encanta, pero es un público, a mi parecer, muy reducido a nivel nacional como para poder vivir solo de ellos. Si tú quieres trabajar de indies, tienes que tirar a mercado extranjero, porque si no, en España te comes un poco las narices. Vamos, totalmente. O sea, yo es que de hecho no pienso en España como mi mercado. O sea, somos el octavo en ventas por lo menos en mi juego, ¿no? Entonces, no pienso nunca en España como un país de jugadores de indie. Es más, mis propios amigos no juegan mi juego, claro. Casi ni mi familia, ¿no? Ellos juegan al Call of Duty a fútbol. Exactamente, son jugadores de FIFA, Call of Duty. Ayer hablaba con un amigo mío de 40 años sobre ahí. Oye, el último Call of Duty. Yo, desgraciado. O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, yo no juego ese tipo de contenido, pero bueno, sí tienes que pensar en mercados extranjeros, como puede ser Estados Unidos, o mercados emergentes como los asiáticos, y ahí el problema que tienes es que o trabajas con un publisher que se encargue de ponerlo en ese mercado, o literalmente no vas a recuperar la inversión que estás metiendo dentro del juego. Claro, yo solo por matizar, yo creo que todo esto se da por una falta de identidad que tenemos en general en España de producto. Sí. No tenemos una identidad de producto español, nos tenemos que asemejar ahora a otro tipo de juegos. No hemos sabido desarrollar lo que hemos hecho nosotros en el pasado y que hubiera tenido una continuidad, como ha tenido un Mario Bros, que ahora hay una película de él. Y luego no hay una clara identidad de que tenemos industria. No hay, pues lo que estabas diciendo, te has encontrado muchos publishers que no saben lo que es ser un publisher o lo que significa ser publisher de un videojuego, que es trato de respeto de un producto que ha hecho un equipo y lo que estás diciendo, se ha tirado 3 años. No hay eso, o sea, y eso es una base de lo que hace que sea industria, porque si eso tiene éxito, porque tenemos identidad, y que esto se puede llevar a todo lo que estamos hablando de podcast, al podcast le va a pasar seguramente lo mismo cuando empiece a crecer más y más. Igual que el indie ahora, hay millones de juegos indies que son muy buenas ideas, pero que por desgracia no van a salir adelante por una ecuación que me dijo en su día Dynamic, que de 5 juegos solo uno va a resistir al segundo juego, y de ese 1% solo otro 1% resistirá el segundo, y de ese 1% el tercero muere. Y esa es la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para que eso cambiara? ¿PlayStation Talents puede hacer algo por eso, por ejemplo? Yo espero estar haciendo eso. En la medida de lo posible, PlayStation Talent, con todos sus problemas y defectos, estamos luchando para poder poner en contacto a publishers y desarrolladores con proyectos que tengan perspectiva de futuro. Otra cosa es que eso se pueda conseguir o no. Pero si, según cómo se está orientando la gente que está dentro ahora mismo, y como ejemplo voy a poner a una amiga, Virginia Calvo, o a Gonzalo Luna, que están haciendo un trabajo increíble para que los proyectos salgan adelante y funcionen, si se sigue trabajando en ese sentido, yo creo que todo proyecto que caiga en sus manos va a funcionar. Y lo creo con toda la honestidad del mundo. O sea, me parece que es que hace un trabajo excepcional y cada juego que cae en sus manos, yo no puedo decir nada por quien no conozco, pero Virginia Calvo ha trabajado conmigo en The Crown of Boo y bendita la hora en la que estoy trabajando con ella, porque si no, The Crown of Boo probablemente forma parte del 99% que no estarían colocados en un estante. ¿Me explico? Entonces, lo digo desde como
persona que forma parte del equipo, pero como persona que ha desarrollado un juego que se ha colocado con el programa Talents. Entonces tengo un conocimiento de primera mano de los dos ángulos. Y conozco perfectísimamente el trabajo que se hace dentro, y conozco cómo trabaja Virginia Calvo y Gonzalo, y me parece que es increíble lo que están haciendo. Y todo juego que caiga bajo su paraguas tiene una garantía de que va a funcionar. No te puedo decir más en qué derivará el programa, porque está habiendo cambios, reestructuraciones y demás, y esperemos que todo vaya hacia adelante con una dirección sólida por parte de Virginia, desde mi punto de vista. Eso va a hacer que, si se mete alguien dentro del programa, pues pueda recibir una asesoría correcta para poder hacer un trabajo de puta madre. Y te lo digo en toda la honestidad que puedo tener. Yo quería comentar sobre el tema de la industria de videojuegos. Yo creo que sí que hay industria. O sea, solo tenéis que mirar esa pared para ver que hay juegos muy pepinos. De hecho, yo los conocía de antes. También os puedo decir que llevan algunos de ellos 3 años desarrollándose y todavía no han salido al mercado. El problema que yo veo aquí es la visión industrial, ¿no? de empresarial, ¿vale? Del desarrollador. Yo he encontrado a mucha gente que estoy desarrollando mi juego en el garaje, rollo Steve Jobs, ¿vale? Y claro, primero, yo a los alumnos siempre se lo digo, Steve Jobs es el caso de éxito que todo el mundo conocemos, pero no conocemos los fracasos, ¿vale? Digo, y eso es importante conocerlo también, porque nos venden como, pues lo típico, ¿no? Es que el Rubius ha hecho un canal y se ha forrado ya, ¿y cuántos lo han intentado y se han quedado por el camino? Eso no los cuentan. Y entonces eso es un problema, porque los críos, porque al final son críos de 20 años que intentan dedicarse a esto, se pegan unas hostias muy gordas, porque se piensan que van a publicar su primer juego, por ejemplo, lo más sencillo, que es para dispositivo móvil y lo más rápido, y hacen así y van a empezar a caer los euros. Claro, cuando ven lo que realmente es eso, dicen, bueno, ha sido un fallo porque el juego no ha gustado, porque tal, buscamos excusas y entonces vamos a intentar lanzar otro. Hay una realidad, y es el hecho de que para hacer un juego necesitas pasta, como dices tú, hay que estudiar en el mercado, pero aún así, estudiando en el mercado, no sé, fíjate en Rise and Shine, de Enrique Corts, que ahora ha sacado el Night Witch, ¿vale? Estamos hablando de un proyecto que tenía financiado, indie, financiado con 300.000 pavos y el otro con €500.000. Rise and Shine lo sacó con los de Ricky Morty, el canal de televisión. ¿Cómo coño se llaman estos? Sí. Que tienen su propio sello de publishing. Y gastaron 1 millón, vamos, hasta donde yo tengo entendido, que puede que me equivoque, de publicidad en su canal de televisión para anunciar el juego. Pero estaban haciendo su juego. Estaban haciendo el juego que ellos querían. Exacto. Sí, el juego que ellos querían con una financiación. Los dos, incluso lo que quiero decir es que incluso hoy en día, yendo de manos de los grandes, no te asegura el éxito. O sea, es que no te lo asegura. Imaginaos yendo en manos de los pequeños, y encima ya, si te la juegan, ya ni os cuento. Hay industria, pero yo me he encontrado con mucha gente desarrolladora que sabe desarrollar de puta madre, y le digo, ¿has pedido una NISA para financiarte? ¿Una qué? Hostia, tío, o tía, es que no sabes lo que hay. O sea, hay ayudas públicas. Ah, no, yo eso no, yo quiero hacer mi videojuego. Luego también hay una cosa, y es que tú sabes hacer un videojuego, pero yo siempre le digo a los alumnos, el 60% del trabajo es venderlo, un 40% es desarrollarlo. Desarrollar el videojuego, que te parece que es mortífero, es una gilipollez comparado con el hecho de intentar luego venderlo y recuperar la inversión. Eso es donde realmente está jodida la cosa. Y ahí es donde yo hablo de publishers pero cuando hablo de publishers no hablo de videojuegos, hablo de editores de música, editores editoriales de libros. Yo conozco un pavo que llegó y pagó 6.000 euros a una editorial de Valencia para que publicaran su libro. Pagó 6.000 euros para que publicaran su libro. ¿Pero qué cojones está pasando, señores y señores? O sea, es una vergüenza, y eso está así. Claro, les da miedo autopublicarse, no saben, van de la mano de esta gente. Que no digo que todo el mundo sea pirata, pero sí que es cierto que se ha pirateado mucho este mundillo. Hay industrias, sí, saben crear compañías, saben crear empresas. Joder, uno me dijo, es que para ir a la ENISA me tengo que dar de alta como autónomo. Y dije, cabrón, ¿qué quieres? Es que no te van a dar 300.000 pavos el gobierno a un señor que ni siquiera está dado de alta como autónomo. Es que vamos a ver, tengamos 2 dedos de frente. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de base con los desarrolladores, que queremos desarrollar, pero luego el tema empresarial es como nos olvidamos. Vosotros os pensáis que a mí me apetece hacerme la puta declaración trimestral y la anual, pero si yo lo odio. O las redes sociales, yo lo odio, a mí me gusta desarrollar. Pero me he tenido que meter en este tinglao simplemente pues porque si quiero desarrollar necesito pasta para pagar a los artistas, al músico, al programador, al tal. Y si no la tengo la pasta, pues entonces, y es una manera, lo que tú estás diciendo, el outsourcing, eso, Moonlighter, no sé si lo conocéis, Digital Sun. Sí. ¿Cómo salió ese juego? Ese juego ha facturado más de 10 millones de euros. Está en Valencia, la empresa Digital Sun.
¿Cómo salió? Pues outsourcing. Hacían mierda, con perdón, para Colacao le hacían, o para Danonino, la mierda esta realidad aumentada, que no sé si lo habréis visto, pues, o estos de Villena, joder, Devilis Games, lo mismo. Funcionan a través del outsourcing, y yo lo que estoy haciendo es outsourcing. Publico juegos de terceros para pagarme mis facturas. Es la única manera que yo veo factible para mantenerte en este mundo. Dedicarte ahora mismo, voy a hacer un videojuego, y voy a hacerlo con mi financiación, con mi tiempo, es una locura a día de hoy. ¿Vale? Es una locura a día de hoy. Por ejemplo, el juego del jueves es un chaval que es informático en Marruecos. Él es un chico marroquí y ha hecho su juego en su tiempo libre. Yo estoy tranquilo. El juego ha vendido, las cosas como son, ha vendido bien. Pero yo estoy tranquilo porque sé que el chico tiene su nómina, ¿vale? Hay proyectos muy chulos, hay empresas muy chulas aquí. También os digo, tienen pánico de los publishers. Y no hablo solo de nacionales. Team 17, por ejemplo, Merge y todos estos Head Up Games, son publishers tochos. Últimamente se han pegado unas hostias gordísimas. Yo, sin ir más lejos, ahora estoy intentando conseguir $500,000 de financiación porque tienes dos vías, o la pública o la privada. Yo la pública paso. Lo intenté una vez y después de hacer la puta Biblia en verso para pedir 30.000 euros de mierda, sí, dije, lo siento, pero me niego. Y entonces estoy por la privada. Estamos negociando ahora $500,000. ¿Qué es lo que me llega de información de otros desarrolladores? Está la cosa muy jodida. ¿Por qué? Porque hay publishers tochos que se han pegado unas hostias tremendas y resulta que ahora meter $500,000 en un proyecto como que se lo piensan más. O sea, no os penséis. Antes llegabas, pedías 200.000 y te decían, ese juego seguro que es una mierda solo con 200.000 pavos. Ahora llegan y piden $500,000 y donde había una temporada donde sí que te lo pagaban y tal, ahora se están echando para atrás. Claro, eso es lo que decía de riesgo, que ahora somos riesgo y que ahora ojo con eso. Pero es que si no consigues financiación privada... De hecho, es que parece que se está borrando la clase media, ¿no? Ahora ya los juegos son o triple A o son grandísimos, y entonces cuando acudes a un Team 17 o acudes a Merge o Head Up, o tienes proyectos de 4, 5, 6 o 10 millones que tienes que justificar, evidentemente, cosa que es para el indie, pues no, primero no tienes el equipo con que vas a justificar eso, ¿no? Es prácticamente imposible. O directamente sucede que te dicen, pero tío, es que 500.000 nos vamos a hostiar. O sea, de hecho, yo me pasa igual, conozco un juego de Head Up, que no voy a decir el nombre, de una gente que le han prestado 400.000 y vendieron 150 copias de Steam. 150. Te hablo hablé con ellos en el Tenerife GG y el ostión fue pero que épico. Tiene sentido, ¿eh? Yo ahora mismo os digo, vamos a hacer un pocico para financiar mi próximo proyecto. Vamos a poner 200.000 entre todos. A ver quién coño. Yo os puedo vender la moto lo bien que quiera, con el pitch y no sé qué, y la patch y todo de su puta madre. Pero luego llegáis y decís, hostias, es que es muy arriesgado. Claro, el pastel sigue siendo igual de grande. Eso sí, yo se lo digo a los alumnos. Digo, vais a pasar de ser jugadores a ser desarrolladores. Y ahora vais a sufrirlo lo que yo sufro. Porque me toca los huevos, con perdón, ¿me estáis grabando? Sí. Me toca los huevos. Que llego y saco un juego con un presupuesto reducido, con un equipo reducido, dejándome la puta piel, y por un fallo de mierda empiezan los haters. Es que el juego no sé qué. Y luego sacan el Cyberpunk a 60 pavos, que está más roto que mi ojete. Y todo el mundo, Cyberpunk. Y yo digo, pero ¿seréis gilipollas? O sea, y el desarrollador indie que sabe, eso no lo aprecia nadie. Yo un día estaba en Tarragona con mi mujer y sale un chaval en una discoteca con una guitarra. Y yo le dije a mi mujer, menuda mierda de concierto, estábamos 4 gatos allí. Y mi mujer me dio una lección en la vida que me dijo, vamos a ver, Juan, dime que no te gusta, dime qué tal. Pero este chaval ha venido desde Bilbao, va a dormir en la puta furgoneta y está tocando por 4 chavos mal pagados, que al final yo creo que le van a pagar las cervezas y poco más. Solo el esfuerzo que está echando el chaval es para estar aquí calladitos y verlo. Y ya está. Pues yo en ese momento dije, hostias, si es que me siento identificado, si es que soy yo, pero en el sector del videojuego. Al final somos con poquito dinero, el tiempo que tenemos, e intentamos hacer, y luego llegan, como el otro día una crítica que nos pusieron el jueves, es un juego de plataformas y puzzles, y llega una premio Nobel, una Illuminati, y nos pone, es que es muy complicado pasarse el puzzle 30. Y digo, cabrona, pues échate más horas, pero eso no es una crítica, es simplemente que eres un poco corta. Y ya eso hace pupa a un juego indie. Dice, vete a tomar por culo. Eso no es una crítica. Eso es simplemente que eres cortita. Pues échale más horas y ya está. Y lo siento de verdad, ya me callo. Ya, no, está bien. Lo que pasa es que luego al final todo eso tiene una repercusión. Perdón. No, quiero decir que luego tiene una repercusión porque sí es cierto que bueno, el público tiene el derecho a opinar y
todo el público, pues cada uno tiene sus propias habilidades para poder dar la opinión sobre el juego que tú has puesto a su disposición, ¿no? Entonces es jodido, ese aspecto es un poco complicado. No sé si vosotros queréis... Sí, yo ya de escucharte voy a cancelar el juego que estaba haciendo. A ver, yo quiero añadir que sí que es cierto, pero en la sociedad en general, que somos muy reduccionistas. En plan, esto no me ha gustado, es una mierda. En vez de valorar otros aspectos, yo siempre lo pienso cuando estoy haciendo algún tipo de análisis o crítica, siempre, yo qué sé, yo no me he podido pasar Blasphemous. Ya. O sea, el tutorial me lo pasé a la 30ª vez, pero aún así habrán cosas positivas que valorar. Es un juegazo y aunque a mí me esté costando porque no es mi tipo de juego o por lo que sea, ostras, el trabajo que hay detrás, el arte, las horas... puedes sacar mucho más. No es una mierda porque tú, persona individual, no te haya gustado o no te lo hayas podido pasar. Entonces creo que es un problema no de la industria, sino a nivel social. Somos muy reduccionistas. A lo mínimo ya echamos mierda, a lo mínimo ya no nos gusta, si no es como nosotros esperábamos. Esos prejuicios, esa ideación que le pones hacia un concepto porque te esperas que va a ser una cosa y luego, pues no me gusta, sin pensar que detrás hay gente que ha trabajado, que se lo ha currado, que ha estado ahí horas sin cobrar a lo mejor. Y tenemos que pararnos y ser un poco empáticos con la situación. Entonces, lo que tú comentabas, 100%. Sí. Cambio de tema. Bueno, Diego, si quieres comentar algo sobre el podcast 5 Duros, que tiene chicha importante que... Bueno, a ver, 5 Duros para los que no lo conozcáis, que... Mira, yo solo por una prueba. ¿Quién ha escuchado 5 Duros? Coño, vale. Vale, hay alguno más. Bueno, el podcast nace, a diferencia de todo lo que habéis estado contando antes, nace por una necesidad de estar haciendo videojuegos y ver que no estaba documentada la historia del videojuego en España. A partir de ahí, bueno, que fue como una locura porque fue en un encierro durante el COVID, empecé con otro amigo que había sido amigo también de la industria, se llama Dani Mateo, a hablar con él y ver cómo podía convertir esto en un documental y me pegó una hostia tremenda. Entonces tuve que ir poco a poco cambiando idea y viendo lo difícil que era documentar de manera arqueológica, que es lo que hemos logrado al final, documentar lo que eran hechos, luces y sombras de lo que era la industria, demostrar cuándo hubo industria, por qué hubo industria, cuánto cobrábamos en los 80, en los 90 y cuánto se cobra ahora. Y sobre todo, y lo más importante, escuchar las voces de los creadores, no hablando de juegos, sino hablando de sus vivencias y del por qué crearon y por qué crearon cosas que en algunos momentos fue innovación pura y que, bueno, a lo largo de más de 80 entrevistas que han compuesto lo que es la primera temporada, porque al final lo único que vimos como salida era crear un podcast, pero un podcast diferente, porque nosotros no somos podcasters. Nosotros lo que queríamos era darle voz a todas estas personas y que de temas concretos existiera una coral que hablaran de ese tema para que tú, al escucharles, te hicieras una idea de lo que había pasado en ese momento. Ha sido un proyecto ambicioso. Ahora, bueno, vamos a empezar una segunda temporada ahora en diciembre, el día 12, que lo digo ya aquí en primicia. Y vamos a continuar contando esas historias, bueno, ellos en concreto, y nosotros vamos a ir siguiendo haciendo ese hilo conductor de otra época. Y bueno, y queremos llegar a esta época actual y también contar qué es lo que está pasando ahora mismo. Bueno, que os invito a todos a que escuchéis este podcast porque es diferente en cuanto a concepto. Ya digo, nosotros cuando lo hicimos sí que teníamos claro que queríamos llevar esta historia a la gente de la calle. No era algo que sí, obviamente lo estábamos disfrutando, pero era un producto muy exigente y era muy difícil de confeccionar, porque para empezar había que hacer una investigación detrás bastante exhaustiva y luego que teníamos un público feroz, que había libros, había, bueno, de todo, periodistas, había revistas, había gente que ya había contado de alguna manera muchas de estas historias, pero no desde este punto de vista, que la contaran ellos.
Y ese es el gran cambio, ese gran punto que tiene el podcast, que es poder escuchar a esta gente. Con ganas de oírlo. ¿En qué plataforma está? Bueno, está en iVoox, en Google, en Spotify y en Amazon. Vamos, dices Alexa, ponme 5 duros y lo pone. Bueno, pues estamos a punto de acabar. No sé si queréis aportar algo más sobre... A mí me gustaría comentar realmente, yo colaboro ocasionalmente con un podcast que se hace por Twitch, es como un programa podcast, pero también hablo de videojuegos independientes y todo esto, y lo que me he dado cuenta es que el tema del podcast es complicado, porque hay mucha gente haciendo podcast. Entonces pasa un poco como el tema de los videojuegos, que al final tú te metes en Spotify a ver podcast, hoy pones podcast de videojuegos o lo que sea y te salen 30.000. Sobresalir es muy complicado. Y luego, por ejemplo, vemos programas que no son podcast al uso, pero programas como X y Z Reviews, que los pobres han tenido que cerrar porque no les daba para seguir... Sí. Hicieron una declaración de que iban a intentar reinventarse, pero que no podían continuar. Entonces es un mundo muy complicado también, el sobresalir, el estar siempre actualizados, el intentar, porque vale, tú puedes invitar a desarrolladores, a gente, darles voz, pero si luego no hay quien te escuche, ¿de qué ha servido eso? Porque no les estás dando voz si no hay nadie que los escuche. Entonces es muy complicado también el sobresalir, el ser interesante, el ser dinámico, porque la gente hoy en día se cansa muy rápido. Y si han visto 2 programas o han escuchado que en 2 que no les han gustado, dicen, ya no me interesa, me borro. Y eso creo que también es muy complicado. Y quería preguntaros en general, ¿cómo hacer para que un podcast siempre sea interesante sin ser sensacionalista? A ver, en nuestro caso lo que queríamos era nosotros no destacar. O sea, teníamos claro que nuestra voz tenía que ser conductora y sobre todo por una idea. Porque yo siempre pensaba, cuando empezamos esto, le decía a Dani, dime tú por qué van a querer escucharte a ti. Porque, claro, tenemos que tener un punto diferencial de cara a por qué tú y no otro. Y eso fue complicado. Y dije, bueno, pues nos borramos del tema. Nosotros conducimos y que sean ellos los que hablen y que no dé apariencia de que estábamos entrevistando, sino que ellos nos cuentan una historia y con el riesgo del montaje de que parezca eso, que están hablando de una historia, que fue lo más complicado. De cara a los demás es eso. La pregunta es, ¿por qué te voy a escuchar a ti en lugar a otro? Cuando hay tantos podcasts que hablan de videojuegos, ¿cuál es el punto diferencial? Yo, he de decir que, no tengo podcast, pero los que escucho generalmente vienen porque son amigos. He participado con ellos, como por ejemplo con la gente de Triskelion o con Talento en Bruto, o sea, en algunos podcasts donde me siento a gusto y cuando participo sé que a la gente le está llegando pues ese contenido, gente que tiene cierto interés por lo menos en lo que es lo que yo desarrollo y que tiene que ver con lo que ellos pues les muestran, ¿no? Entonces, para mí básicamente es sentirme cómodo con gente con la cual pues tengo cierto punto de afinidad, ¿no? Evidentemente, en el caso de algo que habla de cómo era el desarrollo en los años 80-90, es una cosa un poco más específica, tienes que tener interés. Yo vengo de jugar, tú juegas con el CPC-4, no sé quién, tú lo has dicho, yo tenía el Spectrum, el 128 Plus 2, me pasaba la vida jugando con aquello. Para mí, por ejemplo, es un contenido muy interesante y conocer cosas como, por ejemplo, Germán hizo un reportaje hace poquito sobre Paco Menéndez y Juan del Can, ¿no? Con el nombre de la rosa, me parece una maravilla. O sea, saber sobre el desarrollo en esas épocas, pero sí es cierto que a lo mejor a un chaval de 20 años que le hablen de que hay unos sprites amarillos, negros, feísimos, pues le resulta un poquito... No lo sé, no sé cómo decirlo. O sea, ten en cuenta, yo también estoy muy en contacto con muchos nuevas generaciones y nuevas hornadas que están muy acostumbrados a ver cosas absolutamente
increíbles y que todo eso les resulta demasiado rudimentario, ¿no? Entonces, o si quieres llegar a ellos tienes que buscar el modo para poder acercar ese contenido y que vean el valor que puede aportar, pues conocer cómo es la historia y cómo ha sido el desarrollo desde el minuto cero, o directamente pues no tienen interés. A mí particularmente sí me resulta interesante porque lo he vivido, porque forma parte de mi bagaje y creo que tiene un valor importantísimo, pero ellos hay que vendérselo de otro modo. Claro, a ver, por ejemplo, lo que has dicho de la abadía. Nosotros entrevistamos a Juan del Can y lo que hicimos era no preguntarle sobre el juego, sino cómo hizo el juego, porque lo interesante era el proceso de cómo el programador pensaba, si iban a dar paseos, dónde hicieron el juego, que era una habitación cerrada que no tenía ventanas y se tuvieron que pintar un paisaje porque no podían salir de ahí, era traumático, cómo venden ese juego que solo lo pueden hacer en Amstrad y luego el programador ya no se ve con fuerzas para hacer port y pide ayuda a amigos porque dice, hostia, o me ayudas o me pego un tiro, ¿sabes? Y que al final el juego no tuvo éxito, ¿sabes? O sea que yo creo que fueron los primeros indies. O sea, a ver, el tema es que creo que tenemos yo soy viejo joven, ¿vale? Igual que muchos de los que estamos aquí. Y creo que tenemos que cambiar. Yo no os voy a engañar, me podéis abuchear, pero no escucho podcast. La vida no me da para más. Y youtubers de estos tampoco, o sea, de streaming. Es que no veo, porque además es que estoy saturado, ¿vale? Tengo las redes sociales del estudio, odio las redes sociales, las odio a muerte, y no me queda más remedio que utilizarlas para vender videojuegos, ¿vale? ¿Por qué redes sociales? Porque al final y al cabo el público que tiene más tiempo, digamos, o que consume este tipo de productos porque tiene más tiempo, insisto, creo que es la muchachada, no somos nosotros. Entonces nosotros ahora mismo le cuentas, yo qué sé, vas a mi clase y le cuentas cómo se hizo la abadía del crimen y a mí se me cae la baba y mis alumnos estarían... De hecho, es que os voy a decir, fui a un congreso y llevé una máquina recreativa de uno de mis últimos juegos y se me acercó uno, que faltó que me dijera, señor mayor, ¿cómo se juega esto? Una recreativa. Hostia, tío, un mando, un botón, o sea, es intuitivo. Pues que cómo se jugaba, y estábamos hablando de un pavo de 20 años. Y ahí me dio que pensar, dije, hostias, la cosa está mal. Claro, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, me especializo en publicar, pero no solo juegos retro arcade. Pero me he dado cuenta de que si solo quiero vivir de eso me voy a morir de hambre. Porque al final los compráis vosotros, pero la muchachada no. Entonces tienes que ir a buscar otros juegos que sabes que van a llegar a ellos y a ellas. Las redes sociales es triste, pero ahora mismo hay gente por ahí que siendo homófobo, xenófobo y todo lo ófobo que pueda ser, tienen 11 millones de seguidores. Y dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, tenemos un problema de base, y es así, ¿vale? Entonces, al final, si lo que estoy haciendo lo hago por disfrutar, pues bien, pero si lo que quiero es llegar a esa muchachada, pues no estaría haciendo los juegos que estoy haciendo. Creo que con los podcasts se puede extrapolar. Quiero decir, vosotros y vosotras ahora mismo vais a hacer podcasts que nos interesan a nosotros. Pero si realmente lo que queréis es tener más público, pues empezar a moveros por las redes sociales a tope, que yo las odio, pero lo tengo que hacer, y empezar a hablar del tema que le llame la atención a la muchachada. A lo mejor, yo qué sé, Belén Esteban, alguna mierda de estas, no lo sé, estoy muy fuera del tema, ¿vale? Pero alguna cosa de esas les llama más la atención. Pero si tú llegas y te pones a hablar del desarrollo de la abadía del crimen, me tienes a mí seguro, pero al resto... Sí, pero por ejemplo podría explicar, obviamente a lo mejor no consigues a un desarrollador de eso, pero pues explicar a alguien que sepa del tema cómo se ha desarrollado Battlefield. Ahí consigues gente. O sea, ¿qué problemas tuvieron? Curiosidades. ¿Cómo crees que han podido sacar en tan poco tiempo? Te lo compro, pero a medio. Te cuento. En clase echaba la bronca porque pillaban a algunos alumnos jugando al LOL. Como hemos capado los puertos para que no puedan instalar, ya lo último es que ya no juegan. Es que ven los vídeos de cómo juegan. Pero es que además hacen lo mismo en su casa. Ya no juegan a juego de ordenador. Se ponen a ver cómo otra gente juega al LOL. Y se imaginan, no lo sé, digo, por esa cabeza de chorlito les tiene que pasar que son ellos los que están, o ellas las que están ahí. O sea, hemos llegado a unos niveles de verdad. No os hacéis una idea. Yo soy docente desde hace 20 años y lo estoy flipando. Y desde la pandemia tampoco ha ayudado. Las cosas no se acaba el mundo. También os digo, que hay gente que se salva. O sea, que va a haber una crisis dentro de unos años del videojuego porque ya nadie va a jugar, lo va a ver, ¿no? Alguien los tendrá que jugar. Es más ameno ver que jugar.
Bueno, pues yo creo que esto está llegando a su fin. No sé si el año que viene veremos aquí muchos podcasts de Belén Esteban o semejante, la farándula. Patrocina patatas Eso fritas es, ya, no, creo que hacía tomate o gazpacho, no sé qué. Bueno, 1.000.000 de gracias por haber aportado vuestro granito de arena al evento, con vuestras ideas, con vuestra experiencia, y espero que desarrollemos juegos, los veamos en el mercado y podamos pues discutir sobre ellos en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. A comer. Ay, Dios, la Belén. El próximo juego protagonizado por Belén Esteban. Joder.